Bueno, sigue lloviendo al parecer todavía, pero yo quisiera que llueva bonanza para el Paraguay, esperanza para el Paraguay el domingo 30, que nos unamos todos, prender fuego a la lluvia, prender fuego a la lluvia, set fire to the rain, prender fuego a la lluvia. Bueno, y hay otra señora que está aquí con nosotros, que no es virtual, sino es real. Es una señora de una amplia trayectoria, estudió afuera, vivió muchos años afuera, se educó, se culturizó, tiene un marido que proviene ¿de qué país? República Checa. República Checa. Bueno, aquí está con nosotros Lea Jiménez, la doctora Lea Jiménez, economista paraguaya, que fue la ministra de Hacienda del Paraguay número 121 y la primera mujer en ocupar este puesto en la historia del país. Ministra de Finanzas, se convirtió en la ministra de Finanzas más joven de América Latina cuando asumió, una de los cuatro con un doctorado, o una de las cuatro con un doctorado en una universidad de Estados Unidos, de un total de 20 ministros. O sea, una de los cuatro con un doctorado, que también fueron ministros de Economía, de un total de 20 ministros, y la única mujer está aquí con nosotros, Lea Jiménez. Yo siempre le digo, tener que volver a estar al frente de Hacienda. Ella dice, no, yo quiero ser senadora, ahora estoy preparada para el Senado. Y bueno, está preparada para el Senado, opción 27, lista 27. 1, Lea Jiménez. ¿Cómo te va, Lea? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto estar contigo siempre, con toda la audiencia. Pero estás espléndida. La verdad que muy bien. Estás espléndida. Muchas gracias. Estamos haciendo el aguante. Ella pidió café negro, dice, bueno, porque se sabe, ¿hace cuánto que están en campaña ustedes? Y la verdad que 1 año y 4 meses, casi 1 año y medio en realidad, que empezamos a calentar los motores, y después ya empezó muy temprano esta campaña y nos metimos todos de lleno desde el principio. La verdad que estamos muy contentos porque de alguna manera sentimos que hemos hecho la tarea, ¿verdad? Estuvimos recorriendo el país, recogiendo un poco el sentir de la gente, las sugerencias, las preocupaciones, y de alguna manera eso es lo que nos indicó Santiago, ¿verdad? Que vayamos a las calles, a las ciudades, a los departamentos, a recorrer, a ver realmente cuál es la realidad que enfrentan hoy las familias paraguayas. Y eso lo volcamos en lo que es hoy el programa de gobierno. Un trabajo muy lindo realmente, porque un programa de gobierno no puede ser teórico, ¿verdad? ¿Cómo es un programa de gobierno? O sea, ¿cómo ustedes gestan un programa de gobierno? ¿Basándose en qué, por ejemplo? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, principalmente nosotros fuimos parte de un gobierno, del gobierno del presidente Cartes. Por supuesto, traemos de ahí ya el conocimiento de no solamente cómo se hace la tarea dentro del sector público, sino también de cuál fue la situación en la que dejamos al país en ese momento y cuáles eran de repente las tareas pendientes. Paraguay es un país en desarrollo, nosotros tenemos que avanzar constantemente, y todos estos avances tienen que darse de manera continua, ¿verdad? Hablamos de políticas de Estado y de una visión país hacia la cual avanzamos, ¿verdad? Y en ese sentido, con ese conocimiento, después tenemos que hacer una actualización, ¿verdad? Eso es lo que hicimos al inicio. ¿Cuál es la situación hoy, después de los últimos 5 años, después de la pandemia y todos los años difíciles que pasamos? Estamos en un escenario diferente. Muchas de las tareas pendientes que quedaban ya a final del 2019 siguen estando hoy, 2018 más bien siguen estando hoy, y finalmente a partir de ahí tenemos que ir a realmente recorrer el país. Es así como se hace un plan de gobierno que busca solucionar problemas reales, ¿verdad? No solo problemas teóricos o no muy de lejos, sino estando cerca de la ciudadanía. Es impresionante. ¿Qué pide la gente? ¿Qué pide la gente? La gente pide principalmente empleo. Y si no dicen empleo, dicen oportunidades, ¿verdad? Esa es la principal preocupación. O sea, dónde nos vamos, ya sea adulto, mayor, joven,
edad media, ¿verdad? Realmente todo el mundo está pidiendo un empleo digno, un empleo de calidad. Y por otro lado, la gente también tiene otras preocupaciones, como por ejemplo la salud. Pasamos por tanto, ¿verdad? O sea, pasamos por la pandemia, después se nos viene la chikungunya, después antes teníamos el dengue. Y todo esto, después la pandemia también dejó secuelas desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, mucha gente que no siguió su tratamiento de enfermedades crónicas. Lo mismo se da con personas que estaban combatiendo el cáncer, y esto hace que se exacerbe un poco la situación, digamos, de salud de algunas personas, y nos envía a un escenario bastante complejo donde la realidad de la salud se convierte en un problema central. Por eso es que estamos viendo hoy muchas familias que piden por las redes sociales ayuda, hacen ya sea hamburgueseada, apoyada, de rifa, de todo, ¿verdad? Y eso es porque hoy el sistema de salud está lastimosamente colapsado, no da abasto, tienen enormes desafíos, hay cuestiones que tienen que ver con una mala gestión también, hay que decir. Entonces hay mucho espacio para mejorar. Y principalmente el enfoque es acá mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias, ¿verdad? Decime, entrando en el terreno al que tiene que contemplar en este caso Santi Peña, que vos decís que va a ser el siguiente presidente, ¿verdad? O al que venga, supongamos que sea otro que no sea Santi, pero va a estar ahí. Ese presidente se va a tropezar con un montón de historias, porque va a estar maniatado más o menos por toda la cuestión desde el punto de vista económico-financiero, lo que pasa internamente y lo que necesitamos contemplar exteriormente con la deuda que se tiene a través de organismos internacionales y el elevado presupuesto que se tiene que cumplir porque aumentan los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Creo que 80.000 funcionarios públicos entraron en estos últimos casi 5 años. No sé si vos me corregís, eso escuché yo. 80.000 funcionarios públicos por 3, hacer el cálculo, por 3, ya sabés para qué, ¿verdad? Para el resultado. Bueno, ¿cómo el presidente, supongamos que Santi llegue a ser presidente, cómo él va a moverse? ¿Qué juego de cintura él podría tener con todas estas ataduras económico-financieras y cómo se está? Porque ¿qué le va a sobrar para hacer algo? Sería la consulta. Sí, a ver, excelente pregunta, ¿verdad? Yo creo que al que le toque estar ahí, yo estoy segura que va a ser Santi Peña. Yo creo que tenemos hoy una gran ventaja con relación a las otras ofertas políticas hoy. Pero Santi Peña tiene la ventaja de que él conoce el Estado, de que él ya ha estado frente a una caja, digamos, el Ministerio de Hacienda, donde finalmente nos toca administrar siempre escasos recursos, ¿verdad? Y tomar las mejores decisiones en nombre de toda la ciudadanía. Creo que esa experiencia es fundamental para saber cómo priorizar, cómo innovar. Hay que ser muy innovador, hay que ser muy creativo también con las finanzas, creativo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Yo creo que siempre hay espacio para mejorar la calidad del gasto. Eso es lo que se hizo justamente en el gobierno del presidente Cartes. Nos encontramos con una caja que estaba totalmente en rojo, empresas públicas quebradas, no había dinero para siquiera cerrar el año, un incremento salarial en ese momento de 40%, un escenario bastante complejo, y ahí tocó, ¿verdad?, reinventar un poco lo que es la administración financiera, ¿verdad? Se aprobó la ley de transparencia, eso generó un espacio realmente de ayuda para aquellos funcionarios y administradores que querían hacer las cosas bien. Se empezó a recortar la grasa, decimos, del presupuesto, y ahí se hallaron muchos recursos que pudieron redireccionarse a los sectores prioritarios, ¿verdad?, como infraestructura y programas sociales. Yo creo que vamos a tener que hacer algo bastante similar. Vamos a ver dónde existen espacios para redireccionar recursos, ¿verdad? Hay muchas áreas prioritarias, siempre salud, educación, ¿verdad? Pero creo que también tenemos que entender el nivel de endeudamiento
se incrementó de manera significativa en los últimos 5 años por la cuestión de la pandemia y otras situaciones, ¿verdad?, que nos vienen al caso, pero hoy tenemos una situación de deuda de prácticamente el doble de lo que era hace 5 años 15 mil millones de dólares. Se duplicó. Realmente se duplicó, 98% de crecimiento, entonces prácticamente se duplicó. Y acá lo que tenemos que entender es que Paraguay es un país que no puede darse el lujo de no invertir. Entonces nos va a tocar seguir financiando la infraestructura importante, ¿verdad?, la infraestructura básica que necesita el país con financiamiento externo. Eso va a ser importante, y ahí lo crucial es asegurar de que ese dinero es bien utilizado, de que ese dinero va a las obras de infraestructura que van a generar realmente ingreso adicional para el país. Es como cuando nosotros invertimos en una casa o hacemos una inversión en nuestro negocio, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esa inversión? Porque sabemos que se traduce o en mejora de calidad de vida, que de alguna manera nos lleva también a mejorar nuestra capacidad de ingreso, o a una mejora de la productividad, ¿verdad?, del país en este caso, ¿verdad? Decime, ¿es grande el Estado? Me vas a decir que o no podés tocar ese tema porque no vas a responder seguramente, porque el 30 es el día que al que todo el mundo quiere llegar. Pero es grande el Estado y tenemos que hacer forzosamente, así como están las cosas, ciertos recortes, Lea Jiménez. Mira, la verdad es que nosotros somos un país bastante conservador. El Estado no es relativamente grande. Acá lo que tenemos es un desafío que nuestros impuestos son limitados también, y con eso financiamos un Estado limitado. Eso no significa que tenemos que financiar ni subir los impuestos, sino que nosotros hemos diseñado un modelo que finalmente funciona para nuestro país. Y nosotros desde el equipo en el que estamos consideramos que hay mucho espacio de mejora en la calidad del gasto, en la calidad de la gestión, en cómo hacemos, en cómo invertimos, en cómo gastamos, y eso, simplemente hacer ese trabajo de ordenamiento, digamos, del gasto público es suficiente para enfrentar, digamos, los gastos e inversiones que necesita hacer el país. Por supuesto, yo considero que si nosotros estamos frente a una oportunidad de dar un salto cuántico en términos de productividad, ¿verdad?, y eso va a implicar prestar dinero para hacer una inversión importante de gran envergadura, eso definitivamente vale la pena. Ahora, la realidad es que en el sector público, en algunos lugares sobra gente y en algunos lugares falta gente, ¿verdad? Y lo más importante es, como Estado, tenemos que buscar siempre que el funcionariado público siga capacitándose, siga perfeccionando su conocimiento y se vaya, digamos, adecuando a la nueva realidad. Hoy tenemos también un mundo digital, ¿verdad? Tenemos que sumarnos a esa ola de la digitalización. Un país como Uruguay, por ejemplo, ellos sabían que iba a haber una disminución en la población. Ellos sabían que estoy hablando hace 20 años atrás, ¿verdad? Ellos sabían que se venía la cuestión de la digitalización, que era difícil de imaginarnos en ese momento qué significaba todo eso, porque nadie tiene la bola de cristal, pero de alguna manera, de manera visionaria, empezaron a apostar en lo que es la digitalización del Estado, y hoy son uno de los países más avanzados en la región en la materia, en el mundo. ¿Y nosotros cómo estamos? Y nosotros estamos bastante atrasados en esa materia. Creo que Paraguay puede beneficiarse. Por ejemplo, cuando hablamos del proceso de descentralización, Paraguay tiene un territorio grande, poco poblado, entonces necesitamos realmente aprovechar las tecnologías para hacer que el Estado esté presente en los diferentes departamentos, para eliminar la burocracia excesiva, para no replicar burocracia. Esto no significa que el Estado esté presente, no significa que tenemos que replicar todas las estructuras del Estado en los diferentes departamentos. Eso sería una pesadilla en términos de mal gasto, ¿verdad? Sino que necesitamos aprovechar las cuestiones tecnológicas, ventanillas únicas tecnológicas, donde el ciudadano pueda acercarse al Estado a través de la tecnología y resolver, digamos, todos esos trámites que necesita hacer ya sea para su negocio, ya sea para su vida diaria, ¿verdad?, ya sea para trámites personales, etcétera. Decime, Lea Jiménez, vos como economista brillante y qué sé yo, con esa experiencia como ministra de Hacienda, ¿en qué afecta la suba de las tasas de interés en Estados Unidos? Porque eso se replica también con respecto a nuestra deuda en dólares, esa mencionada de 15 mil millones más o menos. ¿Esto va a afectar o no nos va a afectar? Y
Esto no va a afectar la deuda pasada porque la deuda pasada tiene de alguna manera los intereses más o menos, digamos, congelados al nivel donde estuvieron cuando se acordó esos empréstitos. Sin embargo, a futuro, por supuesto, cada vez que suben las tasas de interés en Estados Unidos, esto significa que se encarece el financiamiento en Paraguay, ¿verdad? En un país como Paraguay que presta de afuera o donde se trae dólares, digamos, para invertir en Paraguay, ese financiamiento se encarece cuando las tasas de interés suben. Es claramente así. Decime, esta visita de Lula a Pekín, digamos, esta política económica que está implementando el presidente Lula, ¿afectará al Mercosur, ya que se acerca más a China que a Occidente, y nosotros seguimos con Taiwán y somos el único país del Mercosur con relación diplomática con la isla? Y el resto de los originarios del Mercosur están con China de Pekín, digamos, continental. ¿Cuál va a ser nuestra posición, digamos? ¿Cuál sería o debe de ser nuestra postura en ese aspecto? Por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos a relaciones comerciales con China, eso no está impedido hoy, eso puede darse. Más que nada, acá estamos hablando de relaciones diplomáticas que por supuesto tienen también implicancia en las relaciones comerciales. Ahora, nosotros hemos sido amigos de Taiwán por mucho tiempo y esto no es solamente una amistad por lo que sea, esta es una amistad que claramente analiza realmente el impacto que puede llegar a tener un cambio de eso. Imagínate, ¿a qué me refiero con esto? Imagínate que nosotros establecemos relaciones comerciales con China, le soltamos la mano a Taiwán. ¿Qué va a significar eso para un país como Paraguay? Mirando la foto completa, ¿verdad? Claro. Porque mucha gente piensa, vamos a traer productos baratos de China y el comercio y qué sé yo. Pero esto también va a tener una implicancia en nuestro proceso de industrialización. Paraguay es un país que hoy importa muchos productos básicos. Nosotros como país, mirando a dónde tenemos que ir, necesitamos profundizar esos procesos de industrialización y permitir la entrada de un gigante de China, como China, va a inundarnos de productos industrializados de allá. Será imposible para un país como Paraguay competir con ningún producto de China, ¿verdad? Entonces, esto va a generar lo que se llama en la literatura que documenta, no es literatura teórica, una documentación que se ha hecho de este tipo de cambios, ¿verdad? Países relativamente pequeños, con procesos de industrialización todavía, digamos, pequeños como el de Paraguay, ¿verdad? Limitados, vamos a decir. Nosotros tenemos que avanzar hacia ese lugar. Los países que han abierto las puertas a China en ese estadio de desarrollo se han visto en una situación de lo que se llama enanismo de la industria, ¿verdad? Enanismo. Industria, exactamente. Es un término un poco simpático, pero es como que las industrias no terminan de desarrollarse y se convierten en industrias demasiado pequeñas, enanas, limitadas, ¿verdad? Entonces eso va a hacernos, en vez de avanzar hacia donde tenemos que ir, va a hacernos retroceder y vamos a convertirnos en un país que entrega su producto más valioso, como los granos de soja, como lo que sea que se puede extraer de la tierra, ¿verdad? Etcétera. Esto se lleva a otros países que utilizan en su proceso de industrialización y nos devuelven otra vez a nosotros productos industrializados. Entonces ese valor agregado no queda en Paraguay, queda en otro país. Entonces nosotros en neto terminaríamos perdiendo como país en una relación como esa. Decime, nosotros no deberíamos de insistir con Taiwán de que instale industrias acá en Paraguay, la isla del Asia, y tener así una mayor cooperación financiera, ellos con nosotros, digamos, porque más ahora, ¿verdad? Porque se están planteando, los empresarios miran a la China continental, como que ahí van a encontrar lo que ellos están buscando anheladamente. Sí. ¿Y cómo podría cortar, entre comillas, o salirse al paso Taiwán en este caso? Con industrias que ellos manejan perfectamente, a la perfección, y pueden ser instaladas acá en Paraguay, y nosotros formarnos a través del personal que se lo forme, qué sé yo, y después el producto puede llegar al mercado brasileño que tenemos ahí al lado. Es una sugerencia nomás que... Claro, a ver, mira, excelente comentario que haces, Bruno, y yo creo que Taiwán siempre ha estado dispuesto a darnos la mano en el ámbito que nosotros solicitemos, ¿verdad?
Y en ese sentido, quiero darte 2 ejemplos nomás, creo que me viene rápidamente a la mente. Taiwán, por ejemplo, nos dio una mano en lo que es el tema de la salud. Ellos hablaban de digitalizar todo el sistema de salud y esto va a permitir una mejora inmensa en lo que es la atención al público, la transparencia, la trazabilidad. Pero es como que nos pasan una pelota y una posibilidad, y acá en Paraguay nosotros tenemos que ser capaces de agarrar esa pelota y hacer magia con ella, ¿verdad? Y un poco depende también de nuestra capacidad y de nuestro compromiso y de nuestra voluntad política para que esas cooperaciones que hoy, a las cuales hoy tenemos acceso, realmente se traduzcan en cambios significativos para la calidad de vida en Paraguay. Lo mismo se da a través de esta Universidad de Taiwán, con la cual hicimos un acuerdo, un proyecto maravilloso. Lastimosamente en los últimos años, tal vez por una terquedad, porque la verdad que no encontrarle un predio a una universidad que puede ayudarnos a generar una masa crítica de ingenieros, que es lo que necesita nuestro país, y de otros expertos, digamos, especialistas en ciertas áreas donde ellos pueden capacitarnos. Ellos tuvieron toda la apertura del mundo y acá de alguna manera, por algunas pequeñas peleitas, no tuvimos la suficiente madurez de permitir que ese proyecto florezca y genere los resultados necesarios. Qué lástima, qué lástima. Exactamente, como eso, yo creo que nosotros como país tenemos que saber qué queremos hacer. Eso es demasiado, me parece una tontería, pero tenemos que saber qué queremos hacer, y cuando viene la ayuda tenemos que estar listos para agarrar eso con fuerza, absorber y explotar el potencial. No perder el tren. Explotar el potencial de esa alianza, ¿verdad? Una alianza tremendamente estratégica. O sea, Taiwán tiene tanto que de alguna manera, no quiero decir enseñarnos, pero sí mucho conocimiento que nos pueden dejar, que nos pueden entregar. Pero nosotros tenemos que estar también a la altura de ese desafío para poder realmente sacarle jugo a esa relación. Y yo creo que vamos a estar. Hace mucha falta una visión clara de realmente de qué queremos hacer, ¿verdad? El del norte, de dónde ese intercambio realmente beneficia a Paraguay. Otro ámbito fundamental es el tema de las flores, por ejemplo, ¿verdad? Las flores. Que en un país como Paraguay, donde tenemos más o menos 400.000 familias de pequeños productores, pequeños campesinos, que muchas veces están en una situación del borde de la pobreza o en pobreza, imagínate lo que va a hacer si nosotros somos capaces de, como Estado, agarrar a esa cooperación con Taiwán y cooperación y apoyo financiero también que nos dan para potenciar esos sectores. Yo creo que sería realmente, es cuestión de ponernos las pilas, remangarnos y tener claro qué es, hacia dónde queremos ir y qué queremos sacar de la relación. Como hace Ecuador, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, hay algo importante también desde la visión tuya económica y financiera, un pacto social. Nosotros tenemos que tener un pacto social, digamos, a partir del 30 de abril, pacto social, político, económico, convocar a todos los representantes de las distintas facciones políticas y empresariales y industriales y qué sé yo, sentarnos a una mesa y decir, delinear hacia dónde va el país a partir de ahora. ¿Vos sos partícipe de eso o no? Claro que sí. O sea, yo creo que un pacto social, un consenso nacional al respecto de las áreas críticas es fundamental. Y hay muchas áreas críticas hoy. Cuando hablamos de la educación, imagínate ese proceso truncado, digamos, de mejora en la calidad educativa. En los últimos 5 años se avanzó prácticamente nada. De hecho, en los últimos meses, lastimosamente, incluso se retrocedió y entramos en un espiral de conversaciones realmente un inertes, debate al Pepe, que no nos llevan a absolutamente nada, y generan rupturas en nuestra sociedad, ¿verdad? Y terminamos en peleas que no tienen nada que ver con la cuestión de la educación. Y nuestros hijos finalmente son los que terminan impactados negativamente por esa incapacidad nuestra de arribar a consensos. Yo creo que ahí es fundamental trabajar con el sector privado. Y el sector privado me refiero a las familias,
los referentes de educación, ¿verdad? Por supuesto, los docentes tienen que estar al frente de este proceso, ¿verdad? Son los principales protagonistas, y lo mismo los estudiantes y los padres de familia, ¿verdad? ¿Y las ONGs dónde entran acá? Y yo creo que las ONGs, hay ONGs y ONGs, ¿verdad? Yo creo que las ONGs no deberían de tener ningún papel preponderante en este contexto. Acá los principales actores son, como digo, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, ¿verdad? Y por supuesto el Estado, que tiene que ser un articulador de esa conversación para poder llegar a un consenso. Y lo mismo podemos hablar de salud. Salud tiene muchos desafíos, y ahí no son desafíos solamente del sector público. La realidad es que son desafíos público-privados, ¿verdad? Yo creo que tenemos que transparentar la salud, tiene que haber trazabilidad de los medicamentos, tiene que haber trazabilidad de los insumos. Cuando hacemos una cita médica, por ejemplo, imagínate que hay servicios tercerizados, ¿verdad? De repente, no sé, diálisis, que se terceriza a alguna empresa que provee ese servicio, y de repente yo me entero que cuentan personas que de repente se direccionan a ciertas empresas, y algunas empresas quedan sin clientes, vamos a decir, sin personas que vienen a hacerse el tratamiento, y mientras tanto en la otra empresa hay una fila larga. Esa fila larga de personas que espera su tratamiento significa que yo, persona que necesito diálisis, estoy realmente perdiendo tiempo, perdiendo mi salud. Y imagínate la situación de las personas que necesitan diálisis, básicamente una limpieza de la sangre que tiene que darse regularmente para seguir viviendo. Entonces estamos hablando de posibilidad de perder la vida por culpa de un manejo poco transparente de la salud. Son implicancias muy importantes. Tenemos que conversar de estos temas. Y por último, la seguridad. La seguridad no puede cada una de las instituciones que hace parte del sistema de seguridad cortarse sola, como se dice, andar por su cabeza, para hablar en un lenguaje bien básico, ¿verdad? Coloquial paraguayo. Yo creo que acá es importante andar por su cabeza. Sí, cada una de las instituciones creo que hoy anda por su cabeza, y creo que necesitamos de tener una hoja de ruta conjunta y asegurar de que nuestros bordes están bien cuidados, ¿verdad? Esos bordes que son hoy demasiado permeables y que permiten el contrabando y el paso de hoy, lastimosamente, estamos brillamos por el tema del narcotráfico también, que es una cuestión terrible. Las mayores incautaciones de drogas en la historia del Paraguay se han dado en los últimos años, y estas incautaciones no fueron en Paraguay, fueron en otros países, es decir, fallaron las instituciones de nuestro país, y terminamos hoy siendo exportadores de drogas, y eso es grave. Entonces ahí en esas tres áreas yo creo que necesariamente tendremos que sentarnos a la mesa y lograr consensos nacionales para poder avanzar. Y por supuesto la infraestructura también. Vos sabés, Bruno, imagínate pequeñas obras de infraestructura como este viaducto que hace el cruce de calle Última, ¿verdad? Imagínate lo que tardamos como país para poder construir ese pequeño viaducto. Y bueno, hay muchas cosas no pueden pasar, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que hacer, y acá la doctora Lea Jiménez propone, por ejemplo, precios bajos, dice. Plata en tu bolsillo, no sé, yo querría eso. 500.000 nuevos empleos, gas a precio justo, chau Chespi, dice, combustible a precio bajo, más linces, menos motochorros, Xeroga Porá, guarderías gratuitas. ¿Todo esto se puede conseguir? Claro que se puede, claro que se puede. Y vos sabés que me encantaría contarte algunos de estos proyectos. Estos proyectos hacen parte del programa de gobierno de Santiago. Un minuto. Sí. Tenemos. No, bueno, más que nada, lo que quiero transmitir acá, estos programas fueron construidos con una visión económica y social de la realidad paraguaya, y buscan cerrar la brecha entre la posibilidad de salir adelante, ¿verdad? La gente quiere salir adelante, el paraguayo quiere trabajar, quiere progresar, y de repente hay una pequeña brecha que significa un abismo de repente, y los hace caer en una situación donde no pueden avanzar.
avanzar. Es ahí esa pequeña brecha que el Estado tiene que ayudar a cerrar. Por ejemplo, con el tema de la capacitación de las personas, con el tema de ayudar a los estudiantes, por ejemplo, a acceder al primer empleo, con el tema de estar presentes en el momento de prevenir situaciones de que los jóvenes ingresen a la adicción. Creo que tenemos que brindar espacios de esparcimiento para los jóvenes. El tema del acceso a la primera vivienda, Xiroga Porá. Imagínate que este proyecto no es solamente entregar una casa, es entregar la posibilidad de que yo, como persona común en Paraguay, en vez de estar pagando un alquiler todos los meses, yo pueda pagar una cuota, un préstamo que me permite acceder a mi hogar. Todos los paraguayos queremos tener esa posibilidad. Hoy, lastimosamente, los créditos son demasiado caros, las cuotas son demasiado altas. Entonces, tenemos que simplemente hacer que las instituciones públicas hagan su trabajo. Y me encantaría explicarte por qué eso sí es posible. Por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento hoy sigue teniendo una rentabilidad muy alta y ese no es el objetivo y no ha sido nunca el objetivo de un banco de fomento, un banco público. Entonces, finalmente tenemos que hacerle, transformar ese banco, seguir haciendo que pueda enfocarse realmente a lo que indica su carta orgánica, que es justamente apoyar a los sectores productivos, especialmente a los sectores más vulnerables ahí, para poder ayudarlos a salir adelante. Y vos tenés que ser ministra de Hacienda. Pero ahora ella se lanza a senadora, la querida Lea Jiménez, opción 27 de la lista 1. O sea que vos estás segura de que vas a ingresar, por supuesto, en el Senado y que Santi Peña va a ser presidente de la República. Yo estoy segura de que la gente va a saber elegir bien. Estoy segura de que Santi está adelante. Por supuesto, yo a nivel de la senaduría cuento con la ciudadanía para llegar y mi propuesta es clara, ¿verdad? Yo soy una persona del ámbito técnico, me involucro en el ámbito político porque considero que hace falta gente con conocimiento, con patriotismo, con integridad dentro del Congreso. Yo quiero aportar con eso. Tengo una trayectoria profesional donde tuve la oportunidad de aprender de tantos temas, no solamente en Paraguay, también a nivel internacional. Y hoy me siento con el compromiso y de alguna manera la obligación moral con mi país, ¿verdad?, de aportar. Creo que estamos en un momento crítico. Soy parte de un lindo equipo de trabajo, de gente que conozco, en quien confío, y sé que vamos a poner todos de nosotros para poder sacar adelante al país y a las familias paraguayas. Bueno, muchísimas gracias, querida Lea Jiménez. Se nos va el programa.